Conocer nuestro patrimonio natural es la mejor forma de aprender a valorarlo y conservarlo. Bienvenidos a Extrenatura. Esta semana te proponemos una ruta de leyenda cargada de magia, la Ruta de las Encantadas. Conoceremos un poco más a una de las aves más emblemáticas de Extremadura, la cigüeña blanca, y descubriremos cómo es por dentro y cómo funciona la presa de Cijara. La presa de Cijara es la más antigua de Extremadura, después, por supuesto, de la de Proserpina y Cornalvo. Es una obra de ingeniería absolutamente impactante, pero seguro que muchos en casa os habéis preguntado alguna vez cómo es una presa por dentro. Pues eso es lo que hoy vamos a descubrir con José María. Hola, Carmen. Y bueno, lo primero que me gustaría es que nos explicases para qué sirve una presa. Muy bien, mira, una presa tiene varios usos. Como tú bien has mencionado, ya los romanos, desde su tiempo, ya lo utilizaban para regar, para dar agua a las poblaciones, como están los acueductos que conocemos todos en Mérida, e incluso también para evitar que el río, cuando trae mucha agua, les hiciera mucho daño. Esos usos básicamente siguen vigentes hoy en día, como nos ha pasado hace unos meses, que tuvimos una avenida de agua, una acumulación de agua de fuertes lluvias muy importante en estos meses y conseguimos laminar. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hicimos fue soltar menos agua que la que nos entraba. Con lo cual esos caudales punta, esa entrada tan fuerte de agua, la soltamos dosificándola poco a poco. A su vez, como hemos soltado bastante menos agua de la que nos ha entrado, nos sirve para que durante varios años para adelante, e incluso aunque haya sequía, podamos regar, abastecer a las personas, usos industriales, que prácticamente los romanos también lo hacían. Pero a su vez nosotros tenemos algún otro uso nuevo que los nuevos tiempos han ido exigiendo, ¿no? Que ya si quieres te lo comento después un poquito más tarde. José María, dime, Carmen. ¿Dónde estamos ahora mismo? A ver. ¿Te acuerdas cuando hemos estado afuera que hemos visto unos conductos pequeñitos que se veían en la parte de abajo de la presa? Sí. Esos son los desagües de fondo. Entonces, desde esta cámara, que es donde estamos ahora, accionaríamos los mecanismos que nos permitirían dar agua o no dar por esos conductos de desagüe de fondo. Estamos viendo aquí que hay un cuadro todo lleno de botones. Sí. Si yo ahora mismo... No toques, Carmen, no se te ocurra. No. Porque si tocaras eso abrirías una compuerta. Para que te hagas una idea, solo uno de estos conductos, si lo abriera ahora mismo, estaremos tirando más de 120.000 litros al segundo de agua. Estamos ahora mismo en el fondo, en el centro, en la parte más baja de la presa. Correcto. Rodeados de hormigón, que es la estructura de la presa. ¿Qué grosor tiene? En esta parte de abajo, como es de forma trapezoidal, es la parte más ancha y puede tener en torno a los 70 metros de anchura. O sea, serían 35 metros para un lado, 35 para otro, ¿no? Más o menos. Bueno, estamos viendo que aquí hay un elemento muy importante para la presa. Sí. Porque la presa se mueve, José María. Se mueve, cualquier estructura se ha de mover, de hecho. Entonces, por ejemplo, este elemento que tienes aquí es lo que llamamos nosotros un péndulo. Sí. Este péndulo, todo el mundo sabe que los péndulos funcionan, normalmente lo agarras arriba y está libre abajo, la plomada. Sí. Este es al revés, es inverso y está fijo abajo, empotado en el hormigón y se mueve arriba mediante un sistema para que no se caiga. ¿Qué nos permite controlar el péndulo? Pues, por ejemplo, los movimientos de la presa. Ahora, como está llena, la presa cuando se llena de agua tiende a cabecear hacia adelante. Es normal que se mueva hasta cierto grado que nosotros controlamos y cuando vacía tiende a enderezarse. Pues con este péndulo controlamos ese movimiento, ayudado también por topografía exterior. Tenemos este otro elemento que es el medidor de puntas tridimensional, sí, que nos permite, esta presa se construye por bloques.
Pues con este medidor vemos a su vez los movimientos de cada bloque, de uno con otro, o sea, el movimiento global de la presa, el de cada bloque, controlamos las subpresiones, controlamos un montón de parámetros y la ocultación es como si fuera el médico, que estamos continuamente controlando todos los elementos de seguridad de la presa, y de hecho está automatizada, como ves, y estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, controlando todo lo que le puede pasar a la presa. Vemos la fuerza con la que sale el agua y hablábamos al comienzo del reportaje de los romanos como creadores de esas presas estupendas. Efectivamente, ¿y te acuerdas que te dije que había algunas cosas que los romanos no podían hacer y nosotros sí? Sí. Pues mira, aprovechando que las presas son muy altas y tiene el agua ahora muy arriba, en la parte baja pasa un conducto que tiene una turbina. Entonces abrimos una compuerta y hacemos que ese agua pase a muchísima velocidad, porque claro, al estar tan alto el embalse, como está en el punto bajo, pasa muy rápido. Y esa energía potencial que teníamos antes la convertimos en energía cinética, energía que se mueve. Va a la turbina y la echamos al río. Y eso, dices tú, ¿lo hacían los romanos? No, los romanos tenían molinos, pero nosotros con eso hemos conseguido, por ejemplo, crear energía hidroeléctrica, que además es renovable, porque una y otra vez la vamos turbinando, de aquí a García de Sola, García de Sola a Orellana, después va al río, se evapora, llueve, vuelve al embalse y volvemos a crear energía, así una y otra vez. Estamos ahora mismo en las pasarelas, ¿no?, de las compuertas. Compuertas de aliviadero. ¿Te acuerdas cuando estamos abajo que se ven unas compuertas amarillas pequeñitas? Sí. Pues ahora estamos en esas compuertas, ahí arriba. Que estamos a una altura de pues para que te hagas una idea, metros. sobre el cauce de más de 70 metros, eso puede ser 72 exactamente, como un edificio de 24 plantas. A una pasada. Sí, exactamente, estamos bastante altos. Sobre el cimiento serían 10 metros más todavía, de la presa metida en el agua, para darle resistencia. Estas compuertas, ¿te acuerdas que te decía antes que nos sirven para laminar las avenidas? Que es lo que habíamos hablado, que cuando viene mucha agua al embalse, la vamos soltando desde aquí arriba poco a poco, aunque soltemos mucha, es siempre mucha menos de la que nos viene. De hecho, con estas compuertas de Cijara podríamos soltar en torno a los 4.700 metros cúbicos segundo. Tened en cuenta que un metro cúbico son 1.000 litros. O sea, imaginaros la cantidad de agua que se podría llegar a desembalsar. La lámina de agua es, para que todo el mundo lo entienda, hasta donde llega el agua. Estamos viendo ahora mismo el embalse. ¿Y cuánta superficie tiene la lámina de agua? Ahora mismo ten en cuenta que estamos por encima del 95% de la capacidad del embalse de Cijara y está en torno a 6.500 hectáreas. Para que te hagas una idea, eso si recorriéramos el embalse desde un extremo de la presa entero y volviéramos al otro extremo, recorreríamos más de 350 kilómetros, para que te hagas una idea de magnitud. ¿Y cuál es la situación más difícil que has tenido que enfrentar? Hombre, difícil normalmente cuando se está en periodo de laminación de avenida, cuando hay que hacer desembalses, porque hay que estar muy pendientes, son manejos de cierta complejidad, pero bueno, al final son difíciles porque requieren muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, no solo mío, de todo el personal, tanto hacia arriba, mi escalafón, como hacia abajo, pero sí te digo que la dificultad radica porque son mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero siempre está la situación muy controlada, porque los estándares de seguridad que manejamos son muy altos, porque estas estructuras son delicadas y la seguridad es ante todo, son estructuras muy seguras, para eso las vigilamos nosotros también. El uso del ordenador, un aparato tan necesario hoy en día, también exige unas pautas sencillas que nos permitirán un ahorro energético. La pantalla de nuestro ordenador consume el 70% de la electricidad que necesita el aparato. Apágala si sabes que te ausentas durante un rato. Algunos sistemas operativos te permiten dejar la pantalla en negro en vez de usar el salvapantallas. Es preferible apagar el ordenador si vas a ausentarte durante más de media hora. Acomoda la luminosidad de la pantalla de tu ordenador a tu entorno de manera que evites que brille demasiado. Es mejor para la vista y para el bolsillo. No mantengas DVDs o CDs en el lector cuando no lo necesites.
ya que el disco gira aunque no lo uses, y esto constituye un gasto de energía. Para terminar, no olvides desconectar los USB que no utilices, ya que estos también consumen energía. La cigüeña blanca es el ave más emblemática de nuestra región. Por su apariencia, por su comportamiento, estas aves siempre han estado ligadas a numerosas leyendas en nuestra cultura. Todavía no se sabe exactamente en qué momento se empezó a asociar a la cigüeña blanca con los bebés. Se cree que fue en Alemania durante la Edad Media, pero lo cierto es que en la antigua Grecia ya se asociaba a la cigüeña con la familia. Hoy queremos descubrir todos los secretos de la cigüeña blanca y lo vamos a hacer con Marce. En primer lugar, a mí me gustaría que me dijeras ¿cuántas cigüeñas hay en Extremadura? Bueno, pues ahora mismo hay algo más de 11.000 parejas de cigüeña blanca, lo cual, bueno, pues es una cifra muy importante, es un ave muy abundante en Extremadura y dentro de toda España podemos ser la comunidad autónoma con más cigüeñas blancas después de Castilla y León, que es mucho más grande. Con lo cual, bueno, pues es evidente que para Extremadura es un ave, digamos, cotidiana, un ave que conocemos bien, que está en todas nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros campos y que nos representa a nivel exterior, sobre todo en Europa y en otros países donde no es tan abundante y no deja de ser un pájaro muy bonito y muy apreciado. A la hora de hacer las migraciones, sobre todo cuando son entre Europa y África, yo tengo entendido que las cigüeñas suelen utilizar dos pasos principales que estarían uno en la zona de Israel, en la península de Sinaí, y el otro sería el estrecho de Gibraltar. ¿Es así? Exacto, el estrecho es en el lado occidental de todo el continente, el único sitio donde la prueba más dura de la migración, que es el paso del océano, del mar Mediterráneo, es más asequible, ¿no? Ahí se estrecha el paso hasta unos 14 kilómetros y es no solo para la cigüeña, sino para todas las especies que tienen que realizar ese salto, es el sitio fundamental. Esto, bueno, pues hace que sea España el primer país que se encuentran en Europa y por tanto, digamos, es el primer candidato a acogerlas en la época de cría. De manera que, bueno, pues las zonas donde encuentran alimento, encuentran refugio y todas las características que necesitan para establecer sus colonias de cría, pues son las que van acogiendo a las cigüeñas, ¿no? Extremadura, bueno, evidentemente estamos prácticamente al lado del estrecho para ellas y aquí, pues es una de las zonas fundamentales para su cría. Curiosamente, mucho más apetecible que Andalucía, no sabemos muy bien por qué. Y luego pues Castilla y León. Básicamente toda esta parte occidental de España es el sitio preferido para ellas. ¿De qué se alimentan las cigüeñas? Mira, pues la cigüeña es un animal oportunista que se alimenta de una amplia gama de recursos. En su ambiente natural, que podría ser este un buen ejemplo, bueno, pues tenemos aquí una pequeña charquita donde pueden encontrar anfibios, pequeños pececillos, renacuajos, etcétera, ¿no? Este recurso lo aprovechan cuando todavía su principal alimento, que son los invertebrados, langostas, ortópteros, etcétera, todavía no están desarrollados, ¿no? Pero más adelante, cuando ocurra esa explosión de invertebrados en estos ambientes, ¿no?, de agrarios, etcétera, pues eso va a constituir el 80% de su alimentación durante la primavera y la primera mitad del verano. Las cigüeñas son monógamas. Efectivamente, tienen las parejas establecidas y de hecho cuando llegan de la migración
en muchos casos se pierden unas de otras. El primero que llega a su nido, porque tiene un nido en propiedad, digamos, donde año tras año van a criar. Siempre el mismo nido. Siempre el mismo nido. O sea, si por ejemplo una cigüeña construye un nido en mi casa y yo tiro la casa, lo vuelve a hacer en el mismo sitio y lo hará todas las veces que venga. De hecho, todos los años aportan nuevamente palitos, etcétera, con lo cual los nidos más antiguos son los que tienen más volumen. Ajá. Y los nidos de parejitas, digamos, recién hechas, de adolescentes, por decirlo de alguna manera, son nidos muy pequeñitos con algunos palos, nada más. O sea, cuando vemos un nido así muy delgadito es que son jóvenes. Son muy jóvenes, exacto. Y ya te digo, cuando llega uno de los dos y el otro, digamos, se le ha perdido durante el viaje, pues se va a defender el nido ante otros ejemplares. Y cuando llega su pareja la reconoce y realizan ese baile, ¿no? Ese crocoteo de los picos, digamos que es el reconocimiento que tienen entre ellas. Y esto, viéndolo, bueno, pues se da uno cuenta de que estas parejas ya vienen formadas y que son siempre las mismas. Detrás de nosotros están los únicos nidos que están sobre roca, los nidos de los barruecos de cigüeña. Sí. A mí me gustaría que hablásemos de... En los años 60 la cigüeña vivió un momento un poco crítico, ¿no? Sí, igual que otras muchas especies ligadas a la agricultura, en aquel periodo se utilizaban métodos agrarios muy agresivos con el uso de DDT y de otros insecticidas y productos químicos. Y la cigüeña sufrió un bajón muy importante de su población que la llevó a un estado crítico, casi de amenazada, ¿no? Pero desde entonces hasta ahora, bueno, pues se ha venido recuperando mejor que otras especies agrarias, muchas de las cuales vuelven a estar otra vez en momentos delicados por otras causas, sí. Pero la cigüeña está mucho mejor. Y es un ave común en Extremadura, una ave bonita, pero también es un indicador. En los años 60 tuvimos a la cigüeña como indicador de esos problemas agrarios y ahora estamos viéndola también como indicador de otro tipo de problemas, como puede ser el cambio climático. La cigüeña es una ave migratoria que en los últimos 15 años está perdiendo esa costumbre de migrar y se está quedando en cada vez mayor número en Europa. Esto, sobre todo en el sur de Europa, España concretamente, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que está ocurriendo un cambio climático, que los inviernos son cada vez menos rigurosos en esta zona y esto permite a cada vez más número de especies, en este caso de la cigüeña, pues permanecer aquí. El arte del bonsái consiste en cultivar árboles y plantas. Se originó en China hace unos 2000 años. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. El bonsái debe situarse en el interior a no más de 1 metro de una ventana, donde reciba unas 2 o 3 horas de sol diario, preferiblemente el de la mañana. La poda de nuestro bonsái es uno de los elementos más importantes en su cuidado. Aunque se pueda podar a lo largo de todo el año, conviene que esta poda se realice durante el invierno. Uno de los misterios del bonsái es la poda de raíces, un proceso rutinario que se realiza cada más o menos 2 años, durante el invierno. Para ello extraemos el árbol de la maceta y le recortamos aproximadamente 1/3 parte de las raíces, procurando cortar un poco más las gruesas y un poco menos las finas. Luego volvemos a plantar en el mismo recipiente, reponiendo la tierra faltante con tierra nueva. Regamos abundantemente y dejamos el bonsái a semisombra durante 15 días. Después ya podremos volver a ponerlo en su lugar habitual.
Ayudas públicas de ahorro y eficiencia energética. Infórmate en industriaextremadura.com. Tú ayudas al medio ambiente y nosotros te ayudamos a ti. Esto que estoy haciendo tiene mucho que ver con la ruta que hoy vamos a descubrir. Una ruta cargada de leyenda, la ruta de las Encantadas, Antonia. ¿Y por qué estamos haciendo esto? A ver. Bueno, porque hoy vamos a hacer la ruta de la Laguna de las Encantadas, que consiste en llenar el vaso de agua y llegar hasta la laguna andando sin derramar una sola gota. Cuando lleguemos allí, vaciaremos el vaso. Entonces las hadas que viven allí, que son 3, nos concederán un deseo. Muy bien. Vamos a llenarlo y vamos a empezar la ruta. Y empezamos, ¿vale? Sí. ¿Y por dónde va el camino de las Encantadas, la ruta? Pues la ruta de las Encantadas transcurre por una vía pecuaria por donde se desarrollaba la transhumancia en la Edad Media. Esta transhumancia no solamente tenía un valor económico, sino también un valor cultural, porque este paso del ganado con los pastores transmitía también leyendas como la nuestra, de la leyenda de las Encantadas, que es la que estamos haciendo hoy. En este pozo abrevadero se paraban los borregos y los pastores para dar de beber y para descansar y para refrescarse. Ahí ponían una rueda para sacar el agua, esto se llenaba de agua y los animales y las bestias y los pastores pues se podían refrescar. Estamos ahora mismo en la zona de las Cabezas. Cuéntanos, ¿por qué se llama así? Bueno, esta es una zona muy importante del Cordel de Barbaño, dentro de la ruta que estamos haciendo. Es una finca que lleva este nombre porque era una antigua majada donde paraban los pastores con los animales, las cabezas de res, las cabezas de animales, y por eso se llama Las Cabezas. Como ves, Carmen, es una zona bastante frondosa del Cordel, donde aparte de habitar un montón de aves, también tenemos unas plantas autóctonas muy típicas de la zona. Bueno, vamos a hablar, todos conocemos los cardillos, que están riquísimos. Aquí tenemos una planta, el alcaucil silvestre, y cuéntanos, porque en esta zona también lo preparáis de una forma, ¿no?, especial. Sí, esto con mucho cuidado, se cogen las hojas y lo que es la penca, una vez limpia, con mucho cuidado, porque pincha una barbaridad, se hacen escabeche. Después tenemos otra serie de cardos por aquí, que ya sabemos que son una de las primeras flores de la primavera. Y aquí tenemos esta planta, que es una retama. Sí. Es una retama que antiguamente, con la vara de la retama, se alisaban los colchones que eran de borra y de lana y tal, que hacían muchos grumos y tal, siempre se pasaba la vara de la retama para alisarlo. Y que los pastores les gusta mucho tenerla y la cuidan, porque enriquece el suelo que está a su alrededor y no dejan nunca que los borregos se las comen. Esto que tenemos aquí es un puente de la Edad Media. Pues sí, Carmen, este es un puente que es conocido en mi pueblo como la puentecilla del Cordel de Barbaño. Era el puente que utilizaban durante la época de la transhumancia para sortear este arroyo que tenemos aquí en nuestros pies, que es el arroyo de la Cabrilla. Como ves, nuestra ruta de las Encantadas sigue las huellas de la transhumancia, como hemos comentado en otras ocasiones. Todo esto antiguamente era toda una laguna, un humedal, pero desgraciadamente la regresión de los humedales en toda España ha sido muy importante y en nuestra zona también. No obstante, toda esta parte de por aquí está muy deteriorada, pero gracias a un proyecto que presentamos desde el 2004 hasta la actualidad, lo presentamos a Caja Extremadura, que fue nuestro patrocinador, y lo hicimos entre la Escuela Taller Domo, el Instituto Vegas Bajas y el Archivo Municipal. Hemos podido limpiar, ¿no?, todo y arreglarlo y poner estas plantas que son típicas de los humedales.
las adelfas que tenemos aquí delante y detrás nuestra que tenemos también unas plantas también típicas de los humedales, que es un álamo. Hacemos una parada aquí en la ermita de la patrona de Montijo. Pues sí, Carmen, esto es un punto muy importante dentro de nuestra ruta, porque como tú bien has dicho, aquí estamos en la ermita de la patrona de Montijo, que es la Virgen de Barbaño. Yo ya tengo una teoría sobre la relación que hay entre las Encantadas y la Virgen de Barbaño, pero bueno, más adelante te lo contaré. Bueno, hemos llegado por fin a la Laguna de las Encantadas y aparte de las encantadas, aquí hay otras especies que conviven, ¿no? Podríamos decir, con estas hadas. Sí, viven con las encantadas todos los animales que habitan dentro de la laguna con ellas. Hay galápagos, hay peces autóctonos y también rodeados de esta pequeña naturaleza que son árboles propios de las zonas húmedas, de los humedales, los álamos blancos, los álamos negros, las adelfas de nuevo. Bueno, yo sé que tú haces tu propia asociación porque la ruta va todo por ese cordel. Hemos visto la ermita y tú crees que una de las encantadas, que son 3, podría ser la patrona. Bueno, esto a mucha gente de mi pueblo le puede resultar un poco chocante, pero todo el mundo, como te comenté antes, Barbaño es la patrona de Montijo, se llama la Virgen de Barbaño, y Barbaño significa la hija del agua. Probablemente sea una de las encantadas, por lo menos para mí. Bueno, yo ya tengo mi deseo, supongo que tú también tienes el tuyo. Hombre, claro, Carmen, yo tengo ya mi deseo, pero ya sabes que no lo podemos decir. No podemos decirlo, pero ¿cuál sería en general un deseo que tendrías tú en relación a todo esto que hemos descubierto contigo? Hombre, mi deseo sería que toda la gente respetara la naturaleza, respetara este entorno y para que lo pudiéramos disfrutar siempre. Venga, pues vamos a vaciar el agua. Vamos allá. Ayudas públicas de ahorro y eficiencia energética. Infórmate en industriaextremadura.com. Tú ayudas al medio ambiente y nosotros te ayudamos a ti. Y llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Volveremos muy pronto y hasta entonces, Tierra es el portal web en el que encontrarás toda la información sobre el campo extremeño. Hasta la semana que viene.